Damos una gran bienvenida y un fuerte aplauso al licenciado César Ramiro Cladera González. Gracias. Muy buenos días, distinguidas autoridades de la Universidad Udabol, estimados estudiantes, profesores que hoy en día cumplen un aniversario más acerca del arduo trabajo que significa enseñar. Así como bien mi antecesor mencionaba, la educación encierra un tesoro, escrito por el francés Jacques Delors. Entonces, hay un camino muy grande por seguir enseñando. La enseñanza en sí parte desde un principio, desde que los profesores tienen que tomar conciencia para poder aprender. Desde ahí comienza la parte práctica de la enseñanza hacia aquellos que queremos transformar. Y esa transformación se la da justamente cuando hablamos acerca del efecto Pigmalión, una historia que viene desde tiempos ancestrales, una historia donde un rey asirio no le gustaban las mujeres y edifica una escultura a imagen de una mujer bellísima. Y posteriormente, rogando a la diosa del amor, Afrodita hace su sueño realidad, transformando a una mujer de carne y hueso. Y ese es el papel del profesor hoy en día, de la transformación del ser humano, el ser humano que tiene que ser transformado para adquirir valores, conocimiento y servir para una sociedad. Ese es el propósito más importante para poder transformar a las sociedades, la cultura y el engrandecimiento de los pueblos, que hoy en día es muy importante llegar a estos sitiales. Por eso la labor del profesor es muy importante. Entonces brindemos un aplauso fuerte a todos aquellos que se dedican a la docencia, por favor. Gracias, profesores, por seguir enseñándonos todos los días. Y la verdad que la enseñanza no es solamente una vez culminada la carrera profesional, sino que la enseñanza se aprende hasta el día que uno se va a entrar a su cajón, es decir, hasta cuando ya estemos muriendo, hasta ese día se aprende. Pero sin embargo escuchamos a muchos jóvenes que dicen: voy a tener ya mi último maestría y ahí ya dejo de estudiar. El estudio no es para aquellos que quieran ser derrotados en esta vida. El estudio continúa a partir de esos inicios de haber adquirido una profesión o un título de máster o un grado superior. Así es que el seguir aprendiendo en muchas sociedades y civilizaciones antiguas, y especialmente cuando nos basamos en el siglo XV a XVI, cuando se aplicó lo que es la revolución científica, muchos de esos profesionales autoaprendieron. Y lo que tenemos que hacer hoy en día como civilizaciones es seguir autoaprendiendo posteriormente a lo que tenemos las bases básicas en las aulas universitarias. Hoy en la mañana voy a hablar acerca de un concepto que se llama la bioeconomía como fuente de nuevas industrias basadas en el capital natural. Este tema es muy interesante, la bioeconomía. Es una simbiosis o una integración de dos conceptos, la biología y la economía, bioeconomía. Es decir, para poder entablar este conocimiento, en primer lugar tendríamos que definir qué significa la economía. Entonces podemos referirnos a muchos autores, el cual podemos decir que es un concepto fácil y simple, el manejo de la definición de lo que es el aspecto de la economía. En uno de sus postulados nos dice que la economía es prácticamente el manejo de los recursos del hogar, es decir, optimizar esos recursos del hogar. Pero si bien es cierto nosotros aprendemos ese concepto,
no lo aplicamos dentro de lo que son los negocios, las industrias, el manejo público de la administración económica de un Estado y todo ello. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con nuestro aprendizaje? Si con ese concepto tan fácil y simple no manejamos la economía de los países, que dice optimizar los recursos escasos, es como el manejo del hogar. Cuando usted tiene un hogar, es decir, optimiza usted ese sueldo o el salario que va asignado a las familias para poder tener un resguardo económico en beneficio de sus hijos, en beneficio de la educación, en beneficio de seguir consiguiendo un dinero y posteriormente se convierta en un capital de la familia. Es así como entonces estos principios básicos de la economía nos dicen que es la administración o manejo del hogar. También tenemos otra definición que dice que es el estudio de la manera en que las sociedades utilizan sus recursos escasos. Tendremos que entender muy bien cuáles son los recursos escasos. Muchos países gozan de muchos privilegios, ya sea biológicos, económicos, ecológicos, naturales y todo ello. Pero sin embargo, pensamos que esto no tiene fin y que no se va a agotar. Y ahí entramos en un problema muy grande, porque nosotros pensamos que vamos a seguir teniendo, pero entra en un proceso de desgaste todo este tipo de situaciones. No todas las cosas son para siempre. Entonces ahí tenemos una problemática muy grande de que las cosas que tenemos nunca se van a acabar. Muchos de los recursos hoy en día, como ser la tierra, que es un elemento para poder cultivar alimentos, hoy en día se desgasta a partir de la sobreproducción de la tierra. Bueno, ahora vamos a entrar a otra parte para poder definir qué se llama la biología. La palabra biología está conformada por los vocablos que dice uno, bios, vida, y logos, el estudio de la vida. Es decir, como todo ser humano, nosotros tenemos vida, respiramos, al igual que todos los elementos de la biodiversidad, es decir, la madre naturaleza respira, las plantas respiran, nos dan oxígeno. Todos los días nosotros tenemos entonces aire, tenemos oxígeno, tenemos nutrientes. Sin embargo, la biología se desprende 4 áreas muy importantes, las cuales son la botánica, la zoología, la ecología y la microbiología. Son 4 componentes muy importantes. Pero cuando hablamos acerca del manejo económico de estos recursos, solamente pensamos e interpretamos que tenemos que tener cuidado de aquellos recursos ecológicos y nos olvidamos de la vida silvestre, de la vida animal, nos olvidamos de los peces, nos olvidamos de la microbiología que subsiste toda la naturaleza. Por consiguiente, nosotros todos los días estamos matando insectos, estamos matando abejas, que hoy en día podemos decir que la abeja tigre en el lado del oriente boliviano ya ha desaparecido, porque ha migrado la abeja por la constante deforestación que existe en las selvas tropicales de Bolivia. Entonces no estamos cuidando lo que se refiere a la microbiología. Bien, entonces ya hemos entendido el concepto de lo que es economía y el concepto de lo que es la biología, que maneja 4 componentes importantes. Ahora vamos a entrar a unir esas dos para poder tener lo que significa la bioeconomía. Entonces, cuando hablamos de bioeconomía, aquí tenemos que entrar y mencionar a un autor fundamental que se llama Nicolae Georgescu-Roegen, un rumano que en 1971 habló acerca de la ley de la entropía y el concepto económico, es decir, the law of the entropy and the economic process. En este artículo, este señor comienza a hablar de que existe en un sistema una entropía que va desgastando todo el sistema. Y vamos a definir qué significa entropía.
la entropía es el segundo elemento de la termodinámica, que significa caos, destrucción y anarquía del sistema, ocasionando la posterior muerte de estos sistemas. Es decir, así nosotros vemos que en todo el planeta Tierra hay una constante deforestación, existe el desgaste de las materias primas, existe una alta destrucción masiva provocada por la mano del hombre. El hombre prácticamente se ha convertido en un destructor del planeta. Y eso significa un constante cálculo económico que nosotros deberíamos poner a cada planta, a cada árbol que nosotros estamos destruyendo y dañando. Es por esta razón que Nicolás Georgescu Roen afirma, y se lo consideraba hasta estos tiempos, como el padre de la bioeconomía. Muchos se lo creyeron, pero significa que no es el padre de la bioeconomía y tampoco existe hoy en día un padre de la bioeconomía. Él claramente en su artículo menciona que va a escribir en futuras ocasiones acerca de la bioeconomía. Para muchos expertos en la temática lo consideran como el padre de la bioeconomía. Esto es como el traje del emperador. ¿Han escuchado acerca del traje del emperador? Donde todo mundo creía que el traje del rey solamente lo veían aquellos que eran inteligentes. Y aquellos que no eran inteligentes no podían ver el traje tan precioso y lindo que se había confeccionado ese emperador. Entonces, por consiguiente, la entropía provoca una destrucción masiva de los bosques, de los árboles, el aprovechamiento, la contaminación de los mares. Entonces, depreciación de las tierras. La constante sobreproducción de tierras provoca un desgaste de las tierras, la desertificación de las mismas, la desaparición de la frontera agrícola, es decir, cuando ya quedan desertificadas las tierras, se buscan nuevas tierras para seguir produciendo. El aumento de los vehículos, es decir, hoy en día en el planeta tenemos casi como 7.000 millones de habitantes. Y se supone que tenemos 900 millones de vehículos en todo el planeta, que provocan todo tipo de emisiones de gases. Entonces eso significa que está contaminando. El incremento de las civilizaciones. Hoy en día es preocupante y alarmante, y esto era una preocupación desde los años 60, cuando se quería minimizar lo que es el aumento de la población a nivel mundial. Hoy en día tenemos casi 7.500 millones de habitantes en el planeta. Y esos 7.500 millones de habitantes en el planeta significa que tienen que comer y alimentarse. ¿Cuántas vacas tienen que comer esa gente? ¿Cuántos alimentos tienen que producir para que esa gente sobreviva en el planeta? Esa es la pregunta. Entonces, por lo tanto, el incremento de las civilizaciones están ocasionando una gran pérdida de los ecosistemas y por consiguiente las selvas están reemplazadas por ganadería, por nuevos cultivos. Muchos países que no tienen dónde cultivar, hoy en día están alquilando tierras en otros países para poder exportar esos alimentos al país que corresponde. Entonces, eso se está dando hoy en día en la nueva economía global. La desaparición de bosques y lagos, ocasionando pérdidas millonarias. Si nosotros le ponemos un cálculo económico a toda la pérdida de la biodiversidad, por ejemplo, nosotros aquí en Bolivia ya hemos perdido el lago Popó. Y si ustedes le ponen un valor económico por kilómetro cuadrado a ese lago Popó, ese valor útil
referidos en términos económicos, llega aproximadamente a 200.000 millones de dólares el valor del lago Popó, que hoy en día se ha perdido. ¿Y quién responde ese dinero entonces? Desaparición de especies animales y aves, otro de los problemas. La biodiversidad aniquilada por la mano del hombre. Y esto es preocupante. Las Naciones Unidas hoy en día se preocupan. Las políticas mundiales se preocupan. Se hacen convenciones acerca de la madre naturaleza. Se hacen convenciones en Río de Janeiro y todos esos lugares acerca de la preocupación constante de la degradación provocada por la mano del hombre. Pero sin embargo parecen solamente discursos que no llegan a profundizarse para dar soluciones a todo ello. Entonces lo que nosotros tenemos que tener es una nueva visión de cambio. Una visión de cambio que transforme al ser humano. No a partir de las naciones ni los estados, sino tener una solución individual, una solución propia a partir de cada persona que vive en este planeta y cada familia que tiene que tener sus propios recursos. Y a eso se ha denominado soberanía alimentaria. Pero para ello, entonces, nosotros tenemos que ser capaces de poder trabajar el único terreno que tenemos dentro de nuestras casas, que se llama jardín. Ahí vamos a poder tener un cambio de paradigma, así como lo están haciendo en muchos otros países. Por favor, reproduzca el video. Con niveles de contaminación cada día más altos y la incansable lucha de miles de personas en busca de un aporte positivo al medio ambiente, la hidroponía brinda nuevas alternativas de cultivos limpios y sanos, donde gracias a sus diversas características nos ofrece una nueva posibilidad de producir plantas vigorosas, libres de contaminación y enfermedades. Bien, ahí está una parte de la solución, que no solamente se convierten en industrias hoy tan grandes para poder preservar la tierra donde cultivamos. Hoy en día, a partir de la hidroponía, entonces eso es una parte de la solución, y en Estados Unidos y otros países se están creando grandes industrias a partir de la hidroponía. Entonces, hablábamos acerca de la soberanía alimentaria, y eso significa no solamente depender de las políticas gubernamentales o nacionales, sino que depende de cada familia para proteger y tener semillas. Es decir, hoy en día, a través de la publicidad que se está realizando y campañas para poder preservar el medio ambiente, es decir, cada persona que come una fruta o algo debe guardar esa semilla, que cuando esté viajando por cualquier carretera, ya sea Valle Grande, Camiri o cualquier pueblo, pueda tirar a través de la ventanilla de su micro o colectivo esas semillas para que la naturaleza haga el resto. Pero sin embargo lo que más tiramos es basura. ¿Por qué no tiramos semillas en vez de basura? Ahí está el cambio paradigmático en el cual nosotros tenemos que cambiar la mente para poder preservar nuestro ecosistema mundial. Por otro lado, contar con una conciencia ecológica. ¿Qué haces tú para preservar la naturaleza? Ahí está la pregunta. ¿Estás haciendo algo? ¿Eres parte de la solución? Por ejemplo, en mi casa, ahí yo les muestro parte de mi casa. Yo tengo 200 variedades de plantas en mi casa y estoy pensando ponerme también hidroponía para poder alimentar a mi familia, ya sea con lechuga, brócoli, espinacas y todo ello a través de la hidroponía. Entonces, ¿estás haciendo algo? ¿Ya tienes un gran almacén de plantas en tu casa? Esas son algunas variedades de las cuales yo tengo en mi casa. Son 200 variedades entre pinos y todo eso, un arbolito pequeño de cada cosa. Es decir, en Suiza hoy en día ya existe un banco de semillas que está aglutinando todas las semillas del mundo. Pero eso va a significar que no va a tener soberanía el resto del planeta, porque las semillas van a ser patentadas y poder tener su propio patente. Es decir, la empresa Monsanto
se ha apoderado de todas las patentes de semillas hoy en día. Y a partir del concepto transgénico, entonces se apodera aún más acerca de las semillas, teniendo un alto costo para la producción, es decir, el desgaste de la tierra y todo eso. ¿Por qué? Porque la semilla transgénica sirve para una sola producción, a la siguiente producción hay que comprar otra semilla, y la tierra en 3 veces que se siembra en ese terreno se desgasta también la tierra. Entonces no somos conscientes nosotros de que estamos haciendo daño a la tierra y a la madre naturaleza. Por eso elegimos como una solución a partir del agua, y lo que ha hecho Israel en todo este cambio acerca de la producción agrícola es orientarse a la parte de la hidroponía. Así como entonces Nabucodonosor regaló el jardín colgante de Babilonia a partir de ese concepto. Conceptos tan antiguos y remotos que hoy en día parecen una novedad, cuando ya se practicaban ya hace muchos siglos atrás. Por favor, el video. Imagine there's no cabin. It is if you try. No hell below us. Above us only a sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will be as one. Imagine no possession. I wonder if you can. No need for greed or hunger, a brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will leave us one. El mensaje de hoy en la mañana, y no solamente para hoy, sino para siempre, es quien planta árboles está al lado de la eternidad. Muchas gracias por su atención. Adelante, por favor, allá tienen una pregunta. Buenas. Quería hacer la pregunta si la bioeconomía es
practicada, digamos, en un ambiente laboral. Bien, la bioeconomía hoy en día abarca no solamente al concepto de manejo de la tierra. La bioeconomía en las empresas, hoy en día en Europa se practica la bioeconomía empresarial. Esto quiere decir que las fábricas, la producción, comienzan a trabajar y comienzan a tener desperdicios las fábricas en su sistema de producción. Pero las aguas residuales van a unos tanques y esos tanques son purificados nuevamente para poder entrar al ciclo de producción. En cambio nosotros aquí en Bolivia y en muchos países de Latinoamérica, las industrias contaminan o ponen sus tanques, pero nunca entra a un proceso de reciclar. Y entonces claramente lo vemos en la hidroponía, que se aprovecha el recurso escaso, como hoy en día es el agua, para poder hacerlo cíclico. Entonces, hoy las empresas tienen que pensar de tal manera es que las empresas hoy a través de una certificación ISO 14000 también pueden entrar a la fase de lo que es la bioeconomía. Muchos países, en este caso Colombia, hoy en día a través de una proyección del ex candidato a presidente Antanas Mockus, hoy en día aplica la bioeconomía en Colombia, ¿sí? Muy bien, ¿tienen otra pregunta? Tema muy apasionante. Allá hay otra pregunta, por favor. Buen día. Buenos días. Quería hacer una pregunta acerca de la hidroponía. Pero usted, la hidroponía, pero más avanzada. Bueno, cuando se quiere hacer de manera industrial, entonces se requiere gran espacio. Hay muchos lugares inclusive países ya están prohibiendo la producción y el aprovechamiento de la tierra. Es por eso que hoy en día se aprovecha la hidroponía para poder no desgastar la tierra. Es decir, se ha convertido en un negocio grande e industrial esto de la hidroponía. Ya le decía, en Estados Unidos ya se saca con marcas muy exclusivas todo este concepto de lo que es el manejo de la hidroponía y los alimentos en base a un reciclo del agua. Inclusive por eso les decía, hasta en su casa ustedes pueden poner, colocar en su casa uno de estos sistemas poniendo por lo menos unos 6 tubos de 2 metros de largo, haciéndolo en los huequitos. Usted se compra un poco de esponja, se compra un motorcito pequeño que va a oscilar, los 6 tubos, 3 tubos de 4 metros viene cada tubo, lo corta a 2 metros y cada tubo vale 40 bolivianos, se compra 3 tubos de 4 metros, son 120 bolivianos. Se compra un motor, le pone un tanque de agua, todo eso, donde con el motor va a ir reciclando. Aproximadamente su proyecto familiar va a costar unos 500 bolivianos. ¿Y por qué no hacerlo? Con 500 bolivianos tener un sistema para alimentar lechuga, comer sin ningún tipo de químicos, algo natural que usted sabe que lo está produciendo. Con 500 bolivianos. Muy bien, ¿otra pregunta? Allá adelante, por favor. Aquí, otra pregunta. Aquí adelante la señorita de rosa. Ahí está, pues. Muy buenos días. Antes que nada, muchísimas gracias por el tema tan interesante que para mí, por supuesto, parece más una tendencia a la bioeconomía. Mi pregunta es la siguiente. Yo quisiera saber si es que esta tendencia como tal podemos aplicarla aquí en Bolivia, o sea, es decir, concientizar a todas las empresas, porque veo que actualmente esto no se aplica acá. Y si hay alguna forma de poder hacer llegar este mensaje a las empresas, así de forma rápida. Gracias. Bien, este tema yo lo manejo desde el año 2007, sacando videos inclusive a través de mi canal. Entonces yo he creado varios conceptos, por ejemplo, el de Bioeconomic Thinking, piensa en el conocimiento bioeconómico, es una palabra que la he sacado el año 2007 y posteriormente por la Unión Europea ha sido copiada en su protocolo de la Convención y el programa marco de 7 que se llama de la Unión Europea. A partir de ello, entonces,
la concientización a través de estas nuevas técnicas o mejoramiento, ya le digo, es casi imposible comenzar a transformar la mente, por eso quedamos como un paradigma. Preferimos utilizar lo que tenemos, pero nuevos cambios o concepciones, ya sea en las tendencias educativas, en la transformación de ciencia y sociedad, es muy difícil convencer a las personas. Es decir, las personas todavía no se lo creen que pueden hacer eso. Hoy en día, por ejemplo, en Samaipata, si no es con la venida de los extranjeros, no se cultivaría uvas. Pero ¿qué hace el productor nacional? ¿Está esperando a qué para producir uvas? Todavía seguimos en la incertidumbre, ¿se puede hacer o no se puede hacer? Cuando los extranjeros ya vinieron y lo hicieron. Entonces, ¿de qué depende de nosotros nuestro cambio de actitud? Depende de nosotros mismos, de que tengamos que entrar en esos cambios mundiales y globales. Es decir, no hacer lo mismo de siempre. Y buscar nuevas alternativas de solución, así como los israelitas buscaron una alternativa de alimentos en base a tener un desierto tan amplio y buscaron cómo alimentarse y sustentarse. Y valiendo solamente de esos conceptos ancestrales, como ya le digo, Nabucodonosor con los jardines colgantes de Babilonia, que era un sistema de reciclo para poder llevar el agua y tener viva a todas las plantas. Pero no lo aplicamos. El sistema educativo hoy en día, como gran boom de publicidad, se dice hay que aplicar la educación ecológica. Pero sin embargo los filósofos ya lo aplicaban la educación ecológica porque enseñaban debajo de un árbol. Entonces, como gran boom queremos nosotros y como algo transformador aplicar, pero prácticamente ya muchas civilizaciones antiguas lo han hecho. Entonces depende de cada uno de nosotros entrar en ese proceso de transformación y cambio. ¿Otra participación o pregunta? Muy buenos días. Aparte de los conceptos que dio usted, o sea, ¿qué otros planes tiene, o sea, que usted mismo desarrolle para nuestra sociedad? Bueno, eso ya depende de políticas nacionales y todo eso. Por ejemplo, cuando estaba candidateando a Antanas Moku, a mí me contactaron para que pueda yo explicarles más la temática de bioeconomía. Pero lamentablemente, ya le digo, a muchos países no les interesa aplicar todo eso. Entonces, por consiguiente, uno queda nomás como idealista. Y esa puede ser tal vez una frustración o no de las personas que caminamos en seguir teniendo conocimiento para poder enseñar o aplicar todos estos cambios transformacionales que hoy en día requiere la humanidad. Entonces, muchas veces, ya le digo, no depende solamente de uno, ¿no? Que como profesional. Entonces, eso no significa que usted tenga que abandonar los estudios. Siga trabajando en pos de conseguir una propia imagen profesional. Participación al licenciado César Ramiro Cladera González, quien inició nuestro congreso del día de hoy con su excelente postura. Un fuerte aplauso, por favor, para nuestro flamante licenciado. Distinguido licenciado César Ramiro Cladera, la universidad le confiere el presente certificado por su participación como expositor en el 16º Congreso Internacional de Ciencias Económicas y Financieras, Desarrollo Humano desde la Gestión Empresarial y Pública, realizado en la UDABO los días del 5 al 7 de junio de 2019. Muchísimas gracias por su participación, gracias por toda su enseñanza y por todo lo que nos ha dejado en este día, concientizando aquí a los jóvenes a la importancia de poder plantar un árbol para que el día de mañana tengamos un futuro mejor. Muchísimas gracias. Ya estoy viendo.